Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este taller teórico práctico, este círculo de sanación. No sé bien cómo mencionarlo, cómo llamarlo, porque no es una clase, es un acompañamiento grupal, ¿no? En donde vamos a transitar por el tema específico de la diabetes, resistencia a la insulina. Desde el punto de vista de la biodescodificación, biosanación, que es lo que yo hago. Yo soy Luis Fernando Quirós, soy acompañante en biosanación transgeneracional, tengo una certificación por la Secretaría de Educación Pública como coaching y como impartidor de cursos de capital humano. Así que vamos a hacer un recorrido por este síntoma que es la diabetes y que es la resistencia a la insulina. Es muy importante que mantengamos siempre eh, unos lineamientos. Yo les recomiendo primero eh, que estemos en un lugar cómodo, que no nos distraigamos, que lo hagamos, si es ser posible, en una computadora para que tengamos la atención. Si lo hacemos en un celular, va a ser mucho más fácil que nos distraigamos. Pero si, bueno, si no tienen la posibilidad de hacerlo mediante una PC, una laptop, pues está bien en el celular, pero por favor, aíslense de las distracciones. Lo que queremos es que ustedes aprovechen al 100% este círculo de sanación. Así que por favor, pero si me estás escuchando, mándame mensaje de por qué no puedes abrir tu cámara. Dircilei, que se acaba de incorporar, bienvenida. Abre tu cámara, por favor, si te es posible. Si no es posible, mándenme mensaje, denme señales de vida, díganme que están ahí. ¿Por qué? Porque es muy importante que este acompañamiento, pues la idea es que sea grupal. Vamos a compartir nuestra experiencia, vamos a estar presentes. Es muy importante que no lo hagan manejando, que no lo hagan en el transporte público, que no lo hagan en ese tipo de distractores. Ya sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes van a estar algo incómodos con lo que les estoy diciendo. Es parte del síntoma, fíjense. Ahorita lo vamos a explicar. Gracias, Vero. Gracias, Vero. Dircilei, si me estás escuchando, por favor, eh, abre tu cámara o explícame por qué no pueden abrir sus cámaras. Es muy importante que participemos, por favor. Si no, no se cumple el objetivo. El objetivo es que ustedes empiecen a gestionar la parte emocional. Ah, gracias, Dircilei, gracias. La parte emocional del síntoma. Ustedes seguramente, si padecen diabetes, si están diagnosticados con diabetes o con resistencia a la insulina, ya llevan un tratamiento médico. Fantástico. Síganlo como ustedes quieran, una dieta. Seguramente llevan una dieta y si no la llevan, pues seguramente tienen que implementar un régimen alimenticio. No me gusta decir dieta, pero es un régimen alimenticio, una educación de cómo tenemos que comer. Tengamos insulina o no tengamos insulina, arriba, perdón, tengamos diabetes o no tengamos diabetes, todo el mundo sabe que hay ciertos alimentos que nos deterioran, que nos lastiman, que nos inflaman, que nos hacen daño. Pero las personas con este diagnóstico, pues seguramente tienen alguna dieta especial. Así que bueno, eso síganlo. El objetivo de este curso, de este taller, de este círculo de sanación, de este acompañamiento, es que gestionemos la parte emocional, que es la que nadie habla, nadie dice, nadie menciona, o pocos lo dicen, pocos lo mencionan. Vamos a descubrirlo. Y esto tiene como propósito que ustedes mejoren su calidad de vida en todos los aspectos de su vida. Es decir, no solamente en la salud, sino en el desarrollo personal, que se sientan plenos. Las personas con diabetes suelen llevar depresiones profundas de hace mucho tiempo. Eh, no puedo generalizarlos, pero así suele ser. Entonces vamos a tratar de mejorar esa calidad de vida para que los tratamientos que cada uno esté llevando o que decida llevar o las dietas sean más eficientes, no para suprimirlas, para que sean más suficientes. A la postre, cuando vean ustedes una mejoría en su entorno integral,
Van a dejar, seguramente, si están tomando metformina o si se inyectan insulina o lo que sea que estén tomando, se van a dar cuenta que su cuerpo entra en homeostasis, o sea, en equilibrio, ¿verdad? Sus niveles de azúcar se van a regular, etcétera, porque es un todo, la salud humana es un todo. No podemos aislar la salud humana solo con tomar medicamentos, solo con llevar tratamientos. La salud humana también tiene una gran parte de mental y emocional. Y esto no lo digo yo. Hoy ya lo dice la neurociencia, por ejemplo, que la Universidad de Harvard en Estados Unidos es la pionera en estudios profundos de neurociencia. Ustedes pueden verificarlo en internet, no me lo estoy sacando de la manga, en donde claramente nos dicen cómo nuestras emociones y nuestros pensamientos alteran nuestra química cerebral, nuestra expresión genética. No lo estoy inventando. Hoy, gracias a la neurociencia y a otras disciplinas como la epigenética, podemos entender que no es genético las enfermedades. No porque mi papá tuvo cáncer o tuvo diabetes, yo estoy condenado a tenerla. No es así. Que no es incurable. Que llega un punto de quiebre en donde el cuerpo ya no tiene una respuesta a todo lo que hagamos porque ha cruzado una línea. Cuando ya en el caso específico de la diabetes, cuando ya hay neuropatías diabéticas, cuando hay deterioros profundos en riñones, etcétera. Cuando hay todo este cuadro que nos platican en torno a la diabetes que es crónico-degenerativa, pero que nos han dicho o nos dijeron durante mucho tiempo que eso es irreversible, ¿verdad? Que estábamos condenados al medicamento, que estábamos condenados para siempre a esto y que pues esperásemos que a que la enfermedad avanzara y que nuestros riñones empezaran a colapsar y que se presentaran las neuropatías y que el pie diabético y todas estas cosas que nos espantan, ¿no? Que es terrible y que nos llenan de miedo. Bueno, pues hoy sabemos que no es así, pero sí es importante empezar lo antes posible a hacer esos cambios fundamentales que necesitamos en nuestras vidas. Y aquí, en este círculo de sanación, el único cambio que vamos a hacer o que vamos a intentar promover es el del pensamiento y el de las emociones que están detrás del síntoma. Así que si nos cuesta trabajo entrar a nuestras emociones, que es muy probable que así sea, ¿verdad? Si somos de mente controladora, que es muy probable que así sea, porque no porque los conozca cada uno de ustedes, que algunos sí los conozco, ¿verdad? Pero a otros no los conozco y que son muy controladores y les cuesta trabajo entrar en sus emociones, pues vamos a abrir un poco el pensamiento, la mente, el corazón, porque no porque los conozca se los digo, sino porque la enfermedad, el síntoma me lo está diciendo. Yo trabajo 24 días, 24 horas al día, no más cuando no, cuando duermo no, ¿verdad? Pero estoy tratando de todos los días trabajar con esto, con la parte emocional de los síntomas, todos los síntomas. Todas las enfermedades tienen un componente emocional, desde la gripe hasta un cáncer, ¿verdad? Todos, todos. Oye, que el resfriado común, no, todos. Oye, que el COVID es producto de un virus, todos, todos. Entonces, esto genera que estudiemos que haya ciertas características en las personas, justamente a nivel emocional, o a nivel también de la conducta, a nivel conductual, a nivel eh, del carácter, ¿verdad? Que nos hace entender que las personas con ciertas patologías tienden a tener ciertas formas de comportamientos, formas mm, de ir gestionando lo que les rodea. Así que no crean que porque soy brujo tengo una pelotita de cristal o los voy a encasillar a todos en el mismo costal. Todos tenemos una peculiaridad. La enorme ventaja de ser poquitos es que podemos ser más precisos, más personalizados. Ustedes necesitan abrirse en este círculo de sanación, pero si hay límites, ¿verdad? Si hay cosas que ustedes no quieren tratar en este momento porque no nos conocemos, nos une algo que estamos haciendo aquí, un propósito, pero no nos conocemos, cada uno tendrá cosas que no quiere tratar aquí, pero en lo posible, abran su corazón, abran su mente para que esto no solamente sea enriquecedor para ustedes, sino enriquecedor para los demás. ¿De acuerdo?
Vamos a comenzar entonces a definir la enfermedad como tal desde el punto de vista de la biodescodificación. Voy a hacer uso de algo, una herramienta que ustedes pueden acceder a ella muy fácilmente, que es el diccionario bioemocional, así se llama el que yo utilizo, en su edición 2016, que es el que yo utilizo, repito. Y este diccionario, hay muchas ediciones ahí, por ahí andan muchas ediciones de este diccionario. Em, yo el que utilizo es la versión 2016. Voy a compartirles la pantalla para que lo conozcan. Es en formato PDF. No solamente nos da la posibilidad de utilizar Ay, equipo, no sé por qué está en pequeñín. No solamente nos da la oportunidad de conocer la patología, la diabetes, sino que tiene un sinnúmero de patologías, ¿verdad? Que ustedes pueden consultar. Es un diccionario a todo el público, pero bueno, pues aquí es donde comienza el conflicto, porque pues usa terminología, usa algunos términos que son, pues, que las personas que no han estudiado biodescodificación, de pronto se les puede pasar de, de largo, ¿verdad? Entonces, pues es importante que las vayamos aclarando. En algunos grupos en Facebook de biodescodificación lo que hacen es copiar y pegar la definición de este diccionario, pero pues las personas les pasa inadvertida, ¿verdad? Porque nos tratan como, por ejemplo, vamos a ver, miren, ictericia. Todos sabemos qué es la ictericia, ¿ves? La coloración amarilla de la piel, y nos empieza a hablar de cuestiones técnicas como que la cuarta etapa embrionaria, y la gente que no ha estudiado biodescodificación va a decir, bueno, ¿y qué diablos es la cuarta etapa embrionaria? ¿Cuántas etapas embrionarias hay, no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, yo voy a tratar de desmenuzarlo, yo no sé por qué estoy sufriendo, de desmenuzarlo en torno a las definiciones, pero ahí está la herramienta, ¿verdad? Si la quieren descargar, la verdad la pueden consultar sin ningún problema. Eh, es una, es una herramienta que está al alcance de todos. Diabetes. ¿Por qué no me aparece diabetes aquí? Bueno, y aquí está. Y también hay una versión para celular. Si ustedes van a su tienda de aplicaciones para celular, la pueden encontrar, ¿eh? Así con ese título. Les repito, hay varias ediciones de diccionarios de otros autores. A mí, en lo particular, por las clases que doy, me resulta mucho más didáctico esta edición, porque va desmenuzando cosas que yo enseño en los cursos. Vamos a ver, diabetes, vamos a ver la definición. Bueno, también déjenme explicarles de qué se va a tratar también este taller. Van a ser 2 sesiones. Les había dicho que va a ser 4 sesiones de 1 hora. Yo creo que vamos a eficientarlo a 2 sesiones de 2 horas. Más fácil y además más enriquecedor para que todos participen. Somos poquitos, así que podemos aprovecharles de que podemos participar. Vamos a participar, ¿eh? Por favor, vamos a participar. Porque es importante que compartamos la experiencia en torno a lo que encontremos en las definiciones y en lo que yo les voy explicando y en su tema personal. Estas son definiciones generales, pero cada uno tiene su propia experiencia personal, ¿de acuerdo? Y después vamos a llegar a los recursos terapéuticos desde el punto de vista de la biosanación para que ustedes le hagan frente a este síntoma. Bueno, la diabetes es una afección crónica del organismo que se produce por la pérdida de la capacidad del páncreas de producir insulina. El páncreas, vamos a ir entendiendo esto, la biosanación, biodescodificación, nos dice que detrás de cada síntoma hay una emoción, un pensamiento, un estrés emocional que es inconsciente. De ahí que sea muy importante que entendamos el concepto de inconsciente, porque luego las personas creen que son los sentimientos que tenemos, que reconocemos a la mano, y no checa y dice, no, es que esto no es, y es que no encuentro. ¿Por qué? Pues porque no es consciente, la llevan. Yo no me voy a inventar emociones, no les voy a inventar a ustedes emociones. Ustedes lo llevan. Yo solamente se los voy a señalar el camino para que lo reconozcan, descubran. ¿Qué es la palabra descubrir? Es quitar algo que está cubierto, descubrirlo, no para que lo inventemos.
Entonces, la biosanación nos dice esto. Hay un estrés emocional inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Es una parte de la psique. La psique es esa parte abstracta de la mente humana que está vinculada con las emociones, con los pensamientos, con las conductas involuntarias o las decisiones involuntarias o inconscientes, los sentimientos, porque son diferentes los sentimientos a las emociones y lo vamos a entender. Entonces, esa parte de la psique humana, que llamamos inconsciente, ocupa el 95% de la totalidad de la psique. Esto no lo digo yo, lo dice Sigmund Freud, que es el primero en proponer la existencia del inconsciente. Después hubo otros autores como Jung, que propone también la existencia de un inconsciente colectivo. Y aquí es importante también señalarlo, para que vayan tomando nota. Nosotros pertenecemos a un inconsciente colectivo y no somos ajenos a ese inconsciente colectivo o inconsciente familiar. Cada uno de ustedes tiene una familia a la que pertenece y de ahí, de esa familia, de ese grupo, extrajo sus creencias, extrajo sus conductas, extrajo sus valores, extrajo todo lo que nos conforma, ¿de acuerdo? Y esto, el síntoma tiene mucho que ver en el entorno emocional en el que crecimos. No está aislado, ¿de acuerdo? La biosanación propone que las enfermedades no son producto de que un día el páncreas no le da la gana simplemente segregar insulina, ¿no? O hay un deterioro por alguna infección, un proceso infeccioso o una alteración por una inflamación. ¿Pero por qué se inflamó? Bueno, porque comemos mucho azúcar o porque comemos muchos alimentos dañinos, pero nadie sabe realmente qué sucede. Un día se le da la gana al páncreas o no segregar insulina, que es de la diabetes tipo 1, y ahorita vamos a definir qué tipo de diabetes tiene cada quien, o la insulina que segrega simplemente no sirve. Ahí vamos a ver la función de la insulina, ¿no? No, la biosanación propone que detrás de eso hay un estrés emocional que responde a una necesidad biológica. ¿Cuál es la necesidad biológica? Producir al final de este proceso metabólico en donde los alimentos generan glucosa y a través de la metabolización dentro de las células, esa glucosa se convierte en energía. Ese es digamos, les acabo de sintetizar, ¿verdad? Porque no es una clase de medicina, pero entonces la energía que necesitamos para respirar, para parpadear, para que nuestro corazón lata, para que caminemos, para que hagamos todo lo que hacemos, para que esté en orden nuestro sistema autónomo, para que esté en orden nuestro otro sistema, etcétera. O sea, esa energía, la respuesta biológica, la necesidad biológica. Entonces, el páncreas, y eso también para los que no lo sepan, es una glándula. La glándula, y ahí tenemos diferentes glándulas. Bueno, eso lo vamos a ver, cumple una función. La insulina es una hormona, ¿de acuerdo? Una hormona. Ahora, también cabe aclarar que dentro de este marco referencial de la metodología de la bioscodificación, trabajamos en el inconsciente y les decía yo, una de las características del inconsciente es que abarca el 95% de nuestra psique. Eso quiere decir, compañero, que el 95% de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida han sido inconscientes. 95%, les guste o no les guste. Y no lo digo yo. Disciplinas como neurociencia, neurofisiología, todas esas ciencias formales y además vámonos a lo que la ciencia considera no formal, que es la metafísica, la filosofía, también lo dice. Eso ya lo sabíamos. O sea, lo que les acabo de decir, la neurociencia que tendrá que 30 años, 40 años de desarrollo, lo dijo, pero ahora también ya lo sabíamos en la filosofía, en la espiritualidad, etcétera, en las corrientes filosóficas y metafísicas, también ya lo sabíamos. Explicado de otra forma, pero ya lo sabíamos. Ahora lo que está haciendo la ciencia es decir, sí, lo vamos a explicar de otro modo, pero sí es lo mismo. 95% de sus decisiones han sido inconscientes. ¿Por qué las tomamos inconscientes? Porque están decididas primero por los programas inconscientes que llevo.
lo que yo creo del mundo, lo que tengo, lo que creo que así debería de ser. Les voy a poner ejemplos muy claros que son muy acordes a las personas que tienen este síntoma. Es que yo así soy, es que yo así soy, es que yo no voy a cambiar, es que nadie me va a venir a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? Pensamientos, acciones, decisiones, creencias. Es que así debe de ser, puede ser de otro modo. Control, control, control. Bueno, ¿entienden? Entonces hemos decidido, entonces nos han dicho que tenemos un libre albedrío, ¿verdad? Más o menos todos tenemos el concepto de libre albedrío, ¿verdad? Sabemos qué es. Bueno, es un derecho hasta divino para los que son espirituales, sabemos a qué se refiere esto, y a los que no son espirituales es lo mismo, pero es un concepto que entendemos como una capacidad que yo tengo, un derecho que yo tengo de decidir mi vida, mi libre albedrío, ¿no? Y para algunas filosofías, incluso para unas corrientes religiosas, esto es inalterable y es inamovible, y es un derecho que ni Dios mismo nos puede quitar. Pues hoy les digo que nosotros hemos decidido, pero no por nuestro libre albedrío, sino porque somos rehenes de nuestras creencias y nuestros programas inconscientes. Así que no es cierto. Solo el 5% de nuestras decisiones han sido en libertad. El 95%, no, no somos libres, estamos atrapados. Eso no es una condena, esa es la buena noticia. No estamos condenados, estamos programados. Vivimos acorde a nuestro programa, pero podemos modificarlo cuando yo lo decida. Claro, es un proceso, ¿verdad? Que se tiene que llevar a cabo y que hay mucha gente donde se atora y donde no quiere, donde no puede, o se siente que no puede, o lo que sea. ¿Entienden? Pero es un proceso. Todos los cambios atemorizan. Sí. ¿Van a sentir miedo? Sí. ¿Van a sentir resistencia al cambio? Sí. Es parte de la naturaleza, no solamente humana, sino de la naturaleza en general, resistirse a los cambios. Pero ojo, cualquier reflexión que lleguemos aquí, algo que hayan descubierto en ustedes mismos, si no los lleva a hacer cambios en sus vidas, a la acción, no sirve para nada. No sirvió. Se queda solamente a nivel reflexivo. Sí, ya me di cuenta, ya entendí, es esto, es aquello, pero sigo pensando igual, sigo actuando igual, sigo tomando las mismas decisiones, entonces no va a cambiar nada, nada. ¿De acuerdo? Por favor, eso tiene que ser claro. Por eso este taller o este círculo de sanación es un iniciador de un cambio. Aquí yo no les voy a decir qué tienen que cambiar de sus vidas. Yo les voy a mostrar aspectos de sus vidas que tal vez no lo habían considerado, pero ustedes deciden qué cambiar, en qué momento y cómo hacerlo. Nadie les puede decir cómo, cuándo, dónde. Ustedes lo deciden en base a lo que descubran. Claro, el proceso es primero dentro, luego afuera, ¿verdad? Es una ley metafísica para los que no lo conozcan, se llama ley de la correspondencia. Como es adentro, es afuera. Y toda transformación humana necesita primero un cambio interno para poder manifestarse en lo externo. ¿No les gusta su realidad externa? Cambien primero su realidad interna. ¿Qué es lo que la realidad externa? Mi economía, mis relaciones personales, mi salud. Si ustedes ven, son tres áreas maestras. Yo les llamo áreas maestras del desarrollo: salud, dinero y amor. Parece canción, ¿verdad? Salud, dinero y amor. Pero son áreas de desarrollo humano en las que las tres son igualmente importantes y que tenemos que tener en equilibrio. Sí, ahí está. Ustedes, ese es lo que es la referencia. Vean su realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo están en la salud? ¿Cómo están en la economía? ¿Cómo están en las relaciones personales? Llámese pareja, llámese hijos, llámese padres. Y la respuesta: estoy muy bien, estoy a todo dar. Perfecto, muy bien. Si la respuesta es que tengo muy buena relación con todos, pero mi economía está mal, ahí hay un desequilibrio. Pero lo importante es la salud, dicen por ahí, ¿verdad? Nos han dicho. Lo importante es que tenemos salud. No, primer gran mito que hay que derribar. No, lo importante no es nada más la salud. Porque si ustedes tienen una intranquilidad económica, eso va a traer deterioro a su salud porque les va a traer mucho estrés. Y el estrés les va a enfermar, ya va a deteriorar su salud.
y puede generar tensión en las relaciones personales, ¿sí o no? En México tenemos el dicho famosísimo de cuando la pobreza entra por la puerta, ¿quién sale por la ventana? El amor. Así que no nos hagamos, pero nos han hecho creer que no, el dinero no es importante. ¿Saben quién dice que el dinero no es importante? Pues quien no tiene dinero. Ellos son los que dicen que el dinero no es importante. Pero bueno, no nos desviemos. Tres áreas maestras del desarrollo. Cambiar mis tres áreas maestras del desarrollo personal lleva un cambio primero interno y luego externo. ¿De acuerdo? Entonces, la biosanación se refiere a esto. Ahora, otro tema del inconsciente que es también importante que lo tengan claro es que se comunica por símbolos y esto es muy importante para entender la patología y por qué se relaciona con mis emociones. Se comunica por símbolos. El inconsciente no hace racionalidades, no le importan, no las registra, solo reacciona a la emoción. La emoción es una vibración, la emoción es una energía, una frecuencia. Y hay diferentes frecuencias, así como hay diferentes frecuencias en la radio, que la frecuencia de radio, que AFM, que AM, que banda ancha, que banda larga, en el sonido, en la luz, hay diferentes frecuencias, así en las emociones. Lamentablemente todavía no tenemos la tecnología de medirlas, por eso la ciencia formal las descarta, pero la neurociencia hoy sabe que una emoción activa diferentes partes de nuestro cerebro y esas partes de nuestro cerebro pues están relacionadas directamente con algunos órganos muy precisos. Y eso también ya lo sabía la medicina tradicional china, por cierto, ya lo sabía, ¿eh? Les digo, no estamos descubriendo el agua tibia, pero sí que tenemos que entender esto. Ahora, el simbolismo, acuérdense, hablamos de cuestiones simbólicas para comunicarnos con el inconsciente y el inconsciente se comunica con nosotros a través del simbolismo. Los sueños, ya lo dijo Freud, son parte de la comunicación que tiene el inconsciente a través de con nosotros a través de sueños y un sueño son elementos simbólicos que representan algo para el inconsciente. ¿De acuerdo? Es un ejemplo. Y el tercer punto que también es muy importante es que es atemporal el inconsciente. Bueno, dentro del tema de la racionalidad de que se comunica con símbolos, el inconsciente también tiene una peculiaridad que tampoco la deben de olvidar nunca, no por lo menos en estos 2 días. No hace juicios de valor. Para tu inconsciente, para mi inconsciente, las cosas no son buenas, no son malas, no son bonitas, no son feas. Son. Y me, me producen una emoción y esa emoción una frecuencia. Y reacciona mi inconsciente y se adapta a eso. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo bien rapidito. Un perrito, los que hayan tenido perritos o les gusten las mascotas. Un perrito que le corta por alguna razón las dos patitas de adelante. Tiene un accidente y hay que cortarle las patitas de adelante. Ese perrito tiene de dos sopas. O se muere o se adapta. Si se adapta, no va a estar triste, deprimido, sentado en su lecho diciendo qué mala onda es la vida conmigo, Dios no me quiere, esto es horrible. No, se muere, punto. O se adapta o se muere. Y si se adapta, lo van a ver subiendo, corriendo, yendo, adaptándose a su nueva condición. Así funciona el inconsciente. No hace juicios de valor. Por eso cuando abordemos los temas particulares de cada uno de ustedes, hay que entrenar a nuestra mente a no tener juicios de valor o a identificar el juicio de valor. Por ejemplo, ¿cómo te llevabas con tu mamá? Mal. ¿Qué es mal? Porque para mí mal puede ser un montón de cosas que tal vez para Maru es una cosa, para Vero es otra cosa, para se le hizo otra cosa. Y para nuestro amigo que no, no me sé su nombre, pero que no se llama Susi, eso se los digo, eh, no es otra cosa. ¿Me comprenden? Porque cada uno tiene un concepto de lo que es bueno, de lo que es malo, porque está supeditado a nuestro parecer y nuestra percepción. Por eso el inconsciente no hace juicios, ¿no? No, no, ¿de acuerdo? Ahora, el último punto, que ya es que termina el repaso, es el inconsciente es atemporal. Atemporal. ¿Qué quiere decir? Que para el inconsciente no existe el pasado y no existe el futuro. Siempre está en presente. Una experiencia dolorosa que tuvimos cuando teníamos 10 años, si no la pudimos gestionar correctamente, la vamos a repetir como si fuese la primera vez que nos ocurre, con la misma intensidad y con el mismo dolor, aunque sean las otras circunstancias, otros actores,
otro tiempo, pero el inconsciente no soltó el dolor, no soltó la experiencia y la va a vivir exactamente igual. Esto explica muchas cosas, porque una mujer, una persona, mujeres, me refiero mucho a las mujeres porque son las que llegan mucho a mi consulta, pero igual, una persona que, por ejemplo, tuvo una pérdida muy importante, murió su padre a los 5 años, si no logra gestionar esa pérdida, muy probablemente lleve un conflicto en no poder gestionar sus pérdidas. Y a los 15 años, cuando su primer noviecito le diga, ya no quiero contigo, se va a sentir abandonada como cuando murió su papá, en la misma intensidad, ¿eh? Y si a los 20 años se le muere su perrito que amaba tanto, igual. Y nosotros podemos decir, pero oye, no seas exagerada. Si tienes 15 años y hay muchos niños en el mundo, o es solamente una mascota. Bueno, pues para esa persona es tal el dolor, porque el inconsciente la lleva a recordar el primer dolor que no gestionó. Repito, cuando ese dolor no se gestiona. Entonces, así va a ir repitiendo el mismo dolor en diferentes circunstancias, porque el inconsciente no sanó la primera vez. También explica por qué cuando futurizamos, cuando nos instalamos en el escenario más feo, más horrible, cuando vamos con el médico y nos dice, usted tiene diabetes, señora, y entonces mire, pues en 5 años es muy probable que si no se cuida, pues su pie o sus riñones o su vista o lo que sea, se va a deteriorar y ya ni modo, ¿eh? No hay más. Y vamos a tener que darle una capsulita de metformina y en un año va a ser dos y luego vamos a tener que inyectarle no sé qué y no hay más. Bueno, ese escenario catastrófico que aún no ocurre puede hacer mucha mella en mí porque ya lo visualizo y el inconsciente no reconoce si está ocurriendo o si me lo estoy imaginando y eso se le llama ansiedad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el inconsciente no hace una distinción entre si me lo estoy imaginando o si me está ocurriendo. Y aquí vamos a derribar la segunda gran mentira que nos han dicho. El tiempo lo cura todo. Ja, ja, ja. El tiempo no cura nada. Creer que el tiempo lo cura todo es creer que yo todos los días voy a barrer mi casa y la basura que resulte la voy a poner abajo de la alfombra. Y ahí la voy a acumular. Y en 20 años, ¿cómo creen que va a estar esa alfombra? ¿Hermosa? ¿Reluciente? No, ¿verdad? No creo. ¿Se dan cuenta? El tiempo no cura nada. Así que para esas personas que digan, pero es que eso ya pasó. ¿Ya para qué? Sí, sí, ya pasó. No vamos a poder cambiar lo que pasó. Pero aquí vamos a aprender a resignificar lo que pasó. Para que entonces cambiemos todo lo demás. No para aferrarnos al pasado y quedarnos ahí estacionados. Eso se llama depresión. Cuando me aferro al pasado, cuando digo es que antes era mejor. Ay, es que yo hubiese querido que pasara esto y nunca pasó. Es que esto debió haber ocurrido así, pero ocurrió así. Y estoy aferrado ahí. A eso se llama depresión. Cuando es que en 2 años ya no voy a poder caminar y en 3 años voy a estar sola y abandonada. Eso se llama ansiedad. Y ninguna de las dos existe. Hay que aprender a tener nuestra mente hoy, en lo que pueden hacer hoy por cada una de ustedes o cada uno de ustedes. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? ¿No? Vamos a entrar en materia con este preámbulo que acabamos de hacer. Si tienen dudas, me preguntan. Ya saben lo que pienso, para los que me conocen ya lo saben. No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Así que pregunten todo, todo. Yo seré muy honesto y si no lo sé, les voy a decir, no lo sé. Lo averiguo. Pero lo que yo sepa, se los comparto. Diabetes, definición, afección crónica del organismo que se produce por la pérdida de la capacidad del páncreas de producir insulina. Y aquí vamos a hacer referencia. Por favor, me encantaría que tomaran notas para que pudiéramos entender esto. Vamos a ver la simbología de cada parte, porque les digo que desde el punto de vista de la biocodificación, el síntoma representa una afección, una necesidad del órgano por resolver un conflicto, de acuerdo a su biología o su necesidad biológica. ¿Qué es el páncreas? Una glándula que tiene que segregar insulina. Bueno, entre otras cosas segrega insulina. La insulina es esencial para el transporte y la absorción de la glucosa y por tanto
y por tanto para proporcionar energía para el cuerpo. Al no absorberse la glucosa, se puede producir hiperglucemia en sangre. Eso, la hiperglucemia es la acumulación de glucosa en sangre y sabemos todos cómo medirla. Todos los que tienen el síntoma deben de tener, o todos los que no tenemos el síntoma, tenemos que tener un glucómetro hoy, ¿verdad? Que nos ayude a entender cómo vamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos? Y todos sabemos cómo usarlo. Existen tres tipos de diabetes, tipo uno, tipo 2 y diabetes mellitus y gestacional, pero esto hoy, hablando, metiéndome en las tripas del internet, resulta que ya hay 7, o no, 5 tipos de diabetes, ¿no? Pero todas se derivan de lo mismo, ¿eh? Todas se derivan de lo mismo. Pero vamos a verla. De hecho, por ahí publiqué hace algunas semanas una publicación, valga la redundancia, en mi perfil de Facebook hablando de esto. Ahorita la vamos a buscar. Pero se derivan de las mismas. Tipo uno, tipo 2 y diabetes mellitus gestacional. También existe que la diabetes infantil y que la diabetes no sé qué. Maru, dime, abre tu micrófono. A mí cuando me diagnosticaron me dijeron que era prediabética. Ujú, Y yo, pues como me gusta contestar, le dije al doctor, pues ni modo que me preembarace, ¿no? ujú, claro, Inmediatamente me mandó metformina. claro. Entonces, mi diagnóstico fue prediabética. Ujú. No Eh, sé qué, Es si una exista o no forma, exista. es una forma técnica de decir que tus niveles de azúcar están rebasando un límite y se le llama, le podemos decir prediabetes o resistencia a la insulina. ¿Por qué resistencia a la insulina? Porque tu insulina no está funcionando. Para que te digan qué tipo de diabetes ya necesitas un examen más profundo, en donde hay que determinar, el médico determina si tu páncreas está segregando insulina, pero a lo mejor es una insulina que ellos llaman deficiente, o sea, no está cumpliendo su trabajo, o tu páncreas no está segregando la suficiente insulina, ¿no? Pero a la prediabetes es a lo que le llaman técnicamente el médico cuando tú superas cierto nivel. Me parece que es que no tengo bien los datos en ese contexto. Si alguien lo tiene, me puede decir. Creo que de 120 a 140 niveles de glucosa en la sangre por un tiempo determinado, ¿no? Te mandan medirte el azúcar cierto tiempo y ahí te van a dar cuenta. Si pasas cierto tiempo con los mismos niveles de glucosa, entonces ya tienes diabetes. Pero lo que nos acaba de regalar Maru es oro molido con relación a la emoción. Y no quiero que se les olvide. Pero Maru nos acaba de dar una lección emocional de las personas que tienen el síntoma. Pero bueno, Maru, yo no soy médico, pero te contesté más o menos, ¿no? Prediabetes es un tecnicismo médico, lo vamos a dejar así. Hay una resistencia a la insulina, que se transformará en diabetes de acuerdo a un criterio, un protocolo médico, que te dice que ya ciertos niveles de glucosa, pues ya pasan los niveles permitidos por cierto tiempo, ¿no? Bueno, de hecho ahorita buscamos si quieren buscamos la tabla correcta para que tengamos eso. Claro, eso ya lo deben de saber ustedes si tienen el síntoma. Pero déjenme buscar lo que yo les decía sobre los diferentes tipos de diabetes, a ver si lo encuentro. Bueno, mientras lo encuentro, mientras lo tenemos, vamos a hablar vamos a seguir entonces. El simbolismos, sí apúntenlos. Para el simbolismo, el páncreas es la hormona, es el general. Si el cerebro es el presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el páncreas, que es una glándula, como existe la tiroides, como existe las suprarrenales, como existe la glándula pineal, que muchos decían que no existía, y hoy sabemos que sí, ¿no? La, la- el hígado es una glándula. eh, el páncreas es una glándula, es un general de división. Lo voy a describir en estos términos. Y entonces, ¿qué es la insulina? ¿Qué es la insulina en un simbolismo? Es la orden. La insulina es la orden. Es un mandato, es una orden. No está en cuestión.
Todo lo que pues, segregan nuestras hormonas no le pide criterio a nadie, es una orden precisa que se tiene que cumplir para el funcionamiento del cuerpo. ¿A quién va dirigida la orden? A la célula, para que a través de procesos también biológicos se abra, una forma de describirlo, abra la puerta para que esa glucosa entre, la insulina no entra a la célula, lo que entra es la glucosa y se metabolice, se convierte en energía, pero se abre la puerta, digamos que si la llave, la insulina es la llave, es el cerrajero que tiene la llave para abrir la puerta y que pase la glucosa, ¿entienden? Pero es una orden, eso es importante para que lo entendamos. Y por supuesto, la célula que representa simbólicamente para el inconsciente es nuestro ser profundo, nuestro ser esencial, mi yo, lo más profundo de mi ser. ¿De acuerdo? Simbolismos basados en el inconsciente que nos dice qué es lo que representa cada uno. ¿Por qué es tan importante que lo tomemos en cuenta? Por lo siguiente. Hay una orden que no se está cumpliendo. Una orden que no se está cumpliendo. La célula dice, no, no abro. Pero ¿cómo? Si es una orden del general, pues no me da la gana. Resistencia a la insulina, mi insulina no está funcionando, tengo niveles altos de azúcar en la sangre, hiperglucemia, y eso puede conducirnos a una diabetes. Prediabetes y luego diabetes, ¿de acuerdo? Pero es resistencia a la insulina. Estos simbolismos, ténganlos bien claritos. Me voy a ir a la resistencia a la insulina aquí en el diccionario para que entendamos qué nos dice este diccionario, porque no estoy haciendo mal, tengo mala ortografía. Resistencia es con C, ¿no? Resistencia. A ver, vamos a ver, aquí debe estar diabetes, resistencia y asco. Bueno, resistencia a la insulina. Les voy a ir adelantando hasta que lleguemos a la parte técnica. La resistencia a la insulina es simbólicamente representa una persona que tiene conflictos con la autoridad. ¿Qué nos dijo Maru hace rato cuando nos regaló la maravillosa historia que nos regaló? ¿Se acuerdan? ¿Qué nos dijiste, Maru? Abre tu Que me micrófono. dijeron que soy, bueno, en ese momento que era prediabética. Ajá. Y ¿Y qué pues hizo yo le Maru? dije al doctor, pues no soy, no estoy preembarazada, Sí, pero ¿qué dijiste antes para decir eso? ¿Cuál fue tu reflexión? ¿Cómo te describiste? controladora. No, 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 no. Dijiste, Ah, y yo, que todo lo cuestiono. que yo que todo lo contesto. ¿Se dan cuenta? Sí, Hay una figura de autoridad. ¿Quién es la figura de autoridad? yo. Yo, ¿Quién? mira, No. ¿Quién es ¿no? la figura de autoridad que te dice que eres prediabética? El médico, ¿Y cuál es la personalidad controladora que dice, yo por qué? A mí no me dicen qué voy a hacer. ¿Qué es eso? yo, Resistencia a la insulina, prediabetes. sí, ¿Se dan sí. cuenta? Todos los que tenemos este conflicto, tenemos un conflicto con la autoridad. Ahora voy a ir un poco más lejos. Em, la autoridad, la primera autoridad que tenemos o que vivimos, ¿quién es? En el núcleo familiar. ¿Quién fue la primera autoridad que ustedes tuvieron? Mi mamá, En tu caso, Maru, Mis tu mamá, padres. mi mamá, tus padres, Vero.
Bueno, mis padres no. Hay una figura, pudo haber habido una figura predominante en esto, que por lo regular creemos que es el padre, por ser la representación simbólica del, de la cabeza de familia. Pero a veces no es así, a veces venimos de familias matriarcales en donde la mamá era la que, como decimos en México, le tronaba los chicharrones, ¿cierto? Es el caso de Maru. ¿Quién más está quién más? A ver, ¿quién identifica cuál es su figura de autoridad? ¿Papá o mamá? Vero, ¿quién? ¿Tu papá o tu mamá? Abre tu micrófono si puedes, Vero. Mm, Abre tu micrófono, no se abrió tu micrófono. Mi Ahí está. papá, pero ocultamente mi mamá. Ocultamente tu mamá. Sí. O O sea, sea él que era, podía gritar, decir esto, lo otro, pero al final de cuentas, lo que decía mamá era lo era que lo se que se hacía. hacía. O no estaba él nunca, ¿no? Ok. Y dime una cosa, Maru. Vero, ¿con Yo, cuál de los dos tuviste conflicto? con mi papá. Ahí está. Aunque mamá, digamos que discretamente se hacía lo que ella decía, el choque es con papá, en tu caso, ¿correcto? Sí. En el caso de Maru es con su mamá, ¿cierto? A ver, Dircilei, cuéntame tú. Sí, también así como de Verónica era el papá y mamá detrás hacía todo lo que se decía, pero el conflicto era padre, Con tu padre. siempre con padre. Ok. Ujú. Esa es la Por figura de la, autoridad. por la forma de actuar. Ahí está. ¿Lo ven? Compañero, bendito entre las mujeres igual que yo. Élfido te llamas, ¿verdad? Sí, Cuéntame, ¿te resuena esto? ¿Tienes una idea cómo está el asunto en tu caso? no, yo no recuerdo. Desde que nací, pues en contacto con la madre y siempre la relación con el padre, los dos para mí fueron personas que me mandaban, vamos, si esa es la palabra que vale, y yo no tuve ningún conflicto a ese respecto. ¿Tú tienes diabetes? Pues sí, pero mira, déjame explicarte algo. No, 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 no me expliques ahorita nada. Pues Porque no, ahorita es tiempo de reflexión, bueno, tiempo de reflexión. Ya no sé, tendrás no sé tiempo de cómo explicar contestarte cosas. si tengo o Por, no tengo, depende del nivel de que tome de referencia. ¿Ya ven? Yo A ver, normalmente tengo 110. explícame, compañero, explícame. Mira, aunque dices que no es genético, yo creo que tampoco es genético. En mi casa nadie tiene azúcar. Yo me Mm, detectaron azúcar cuando me iban a operar de la vesícula en 2014, 2015. Ahí aparecí que traía 350 de azúcar, de glucosa. Me dieron insulina para bajarla y poder operarme, y enseguida de ahí para adelante me dieron Trayecta. ujú, Trayecta es el medicamento que me dieron para que el páncreas produciera más insulina. ujú, Entonces, pues, nomás un pequeño comentario antes de lo que tú dijiste. Yo también leí que el organismo, nuestro cuerpo, nuestras células solamente se nutren de dos componentes. ujú, Uno es la glucosa y el otro es el oxígeno. ujú, Son los únicos dos que usamos para producir energía. ujú, Entonces, la insulina yo también entendí que es como el password para que la glucosa pase adentro de la célula. ujú, Entonces, yo me he atendido aquí en Estados Unidos para ver esto, y tienen diferentes parámetros para medir la glucosa. ujú, Y sé que, comentario aparte, que lo están bajando para vender más medicamentos. Aquí ya ujú, entra otro factor en la enfermedad y en casi ujú. todas, que te lo están haciendo para vender más productos. Sí. Entonces, ahí están bajando a 90. Ujú, Entonces, y más gente cae en prediabético o diabético. ujú, Normalmente yo tengo el concepto que tú ahorita comentaste, que entre 120 y 140 máximo ujú, es el nivel para no ser diabético. Y de ujú, ahí para adelante ya te catalogan como diabético. En mi última vuelta para allá,
y me midieron la glucosa, me dieron 240. Ah, Claro, fue en la Elfido, tarde, te voy a interrumpir. sí, Discúlpame, pero no me lo tomes personal. Pero ahorita estamos en un proceso de que les quede claro todo lo que les estoy diciendo y les resuene. Vamos a tener tiempo de ver cada caso en particular. Pero Elfido, vamos a hacer un esfuerzo. sí, Tú dices, lo que le acabo de decir a ti no te resuena porque tú no tienes conflicto con tus papás, ¿seguro? sí. ¿O tuviste? Tú eras obediente, No, no, al final sí tuve con mi madre, al final. ok. Pero fíjense bien, ¿eh? Vamos a irlo entendiendo. Entiendo el sentir de nuestro compañero, pero vámonos por orden porque si no nos adelantamos a las cosas. Eh, lo que puse sobre la mesa es el conflicto origen, de acuerdo a los lineamientos que nos da la biodescodificación. Entonces pueden coincidir o no, pueden resonar o no, ¿eh? Pero ahí está el conflicto origen. Ahora, lo que yo les pedí es que en este caso, bueno, figura de autoridad con quien comenzó el conflicto. Entonces, tienes figuras de autoridad, Elvido, tu papá, tu mamá, y para ti, ¿quién representaba en casa la mayor figura de autoridad? Mi padre, Tu padre. ¿Con quién tuviste conflictos realmente importantes? ¿Con mamá o con papá? con mamá, Con tu mamá. Muy bien. Entonces, vamos a ir viéndolo. Identifíquenlo así. Al final, si ustedes me dicen, no me resuena esto, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿eh? Pero yo los voy conduciendo. Pero si te dejo hablar todo esto que me estás diciendo que tienes razón, no vamos a acabar. Pero vamos a tener una sección específica para cada uno de ustedes exprese lo que tiene que expresar. No nos vamos a pelear con las farmacéuticas porque ya lo sabemos, tienes toda la razón. Hoy estamos secuestrados por las farmacéuticas. Eh, estoy viendo en la internet que hay 7 tipos de diabetes, háganme el favor. Ahora ya hay 7 tipos de diabetes, ¿no? Mañana, no sé. Pero el final es que sí tienes razón, pero ahorita en este momento no es el tema. Vamos a plantear el conflicto sobre la mesa, hacen sus reflexiones cada uno y luego las exponemos para irles dando recursos. ¿De acuerdo? De acuerdo a lo que yo sé y no tengo la verdad absoluta y me puedo equivocar, ¿eh? Se ajusta a ustedes a cada realidad. Pero eso, no me lo tomes a mal, pero aquí nos quedamos, ¿sí? ¿De acuerdo? Para continuar. está bien, Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Ahora sí, seguimos entonces. Ya los identificamos. Si no los identificamos, está bien, no pasa nada. Ahora, ¿cuál es el conflicto principal con el asa figura de autoridad? Según el síntoma que nos está diciendo que es una resistencia a la orden, es justamente eso, un conflicto de autoridad, en donde yo me cuestiono por qué las cosas tienen que ser así, donde lo vivimos con injusticia. Fíjense, injusticia, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Y el clásico, antes nos educaban así, ¿verdad? Es que soy tu madre, es que soy tu padre, porque lo digo yo. Bueno, así lo decían antes, ¿no? Hoy han cambiado algunas cosas, pero los conflictos siguen siendo iguales. Bueno, el punto es cómo gestionamos eso. Acuérdense que no estamos juzgando ni a papá ni a mamá, no los estamos juzgando, no los estamos poniendo sobre el banquillo de los acusados, sino más bien estamos analizando cómo yo gestiono ese conflicto. Ahora, ese conflicto de resistencia suele nacer, suele ocurrir después de los 7 años y se puede agudizar en la adolescencia. ¿Por qué? Porque antes de los 7 años somos una unidad con mamá. Lo que siente, piensa y dice mamá, no lo cuestionamos, simplemente reaccionamos. Nos puede gustar o no, pero no es un cuestionamiento racional porque estamos inmaduros, porque el vínculo con mamá es muy fuerte. En esta metodología sabemos que si un niño menor de 7 años está enfermito, hay que buscar el conflicto en mamá. Véanlo ustedes alrededor. Si hay una mamá que tiene un niño de 6 años, 7 años, si menor a eso, si a la mamá le da frío, ¿a quién le va a poner el abrigo? Si la mamá le da hambre, ¿a quién le va a dar de comer? ¿Verdad? Y no le pregunta, ¿tienes hambre, corazón? No, ¿verdad? No, es comer, siéntate a comer. Ponte el abrigo. O si hace calor, quítatelo. No, depende. ¿Me siguen?
Entonces, hasta los 7 años se llama proceso en donde, de unidad. Estamos en la unidad con mamá. Después de los 7 años comienza un proceso que se llama proceso de individuación, que no es individualización, individuación. Yo quiero ser un individuo, pero sin dejar de pertenecer al grupo, porque el mandato biológico arcaico de pertenecer al grupo es de, incluso es de supervivencia. Tenemos en nuestra construcción la información de que tenemos que pertenecer al grupo para sobrevivir. Es muy simple entender esto. Un niño, un bebé, pues nacemos sin dientes, nacemos sin cabello, ¿verdad? Nacemos, no podemos caminar, lo único que podemos es llorar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si a un bebé recién nacido lo dejamos solito en un parque durante 3 días? Pues se va a morir de hambre, ¿verdad? De frío. Es una desventaja desde el punto de vista biológico evolutivo, pero ¿cómo solucionó este conflicto de la naturaleza y por qué el ser humano hoy está donde está en el nivel evolutivo? Gracias a la familia, que es el primer gran grupo al que pertenecemos. Entonces tenemos un mandato biológico de pertenecer. Cuando empezamos con el proceso de individuación, hay una necesidad de separarme de la unidad, pero de no dejar de pertenecer a la unidad. Entonces ya cuestiono cosas, ya me pregunto cosas. Va avanzando la evolución conforme va avanzando mi edad. Al principio mi mamá le digo, mamá, ya no me gusta la sopa de fideo. ¿Pero cómo? Si ayer te gustaba y hoy ya no. Pues ¿con quién te juntas? ¿Qué ideas son esas? Ah, seguro es la tele o seguro es el internet hoy, ¿verdad? Para las generaciones de hoy. Pero a nosotros nos decían, seguro es la tele o los amigos, ¿no? Pero si ayer te gustaba la sopa de fideo y a la mamá es inconcebible, le resulta inconcebible que simple y sencillamente hoy me atreva a decirle, mamá, no me gusta la sopa de fideo. Simplemente decir, no se puede entender. Entonces, empiezan las fricciones. Analicen esto que le estoy diciendo en sus casos particulares. Esto, por supuesto, es una información general, pero cada uno de ustedes tiene que identificar en su historia personal estos elementos. Luego vamos avanzando hasta llegar a la adolescencia, y en la adolescencia se agudiza porque ahí es un quiebre, cambia todo, las hormonas hacen un gran trabajo. Venimos a este plano, a este desarrollo personal, a cuestionar a papá y a mamá y a decirle, mamá, quiero esto de ti, quiero esto, no lo quiero. Es parte del desarrollo, pero depende de las circunstancias de cada quien. Si tenemos familias más tradicionalistas, esto cambia, ¿no? En México, en la América Latina, tenemos algo que llamamos en México la familia muégano. ¿Qué es la familia muégano? Esos que están todos juntos, así, el papá y la mamá en un predio, en una casa, en un terreno, y entonces le van a hacer su casita al hijo allá y a la hija acá, y arriba y abajo. Vénganse todos aquí a vivir, todos juntos. ¿Entienden? Eso es una creencia popular de un inconsciente colectivo que nos puede hacer mucho daño si conservamos esto, porque no entendemos la problemática emocional y mental que genera estar en ese hacinamiento. Y muchas familias lo hacen y además lo normalizan y además lo condenan cuando hay un hijo que dice, yo no quiero vivir aquí, mamá. Pero ¿cómo? Pues hay una condena. Es que yo me quiero ir a estudiar a otro país. ¿Cómo? Pero ¿cómo te vas a ir a estudiar a otro país? Si la universidad está aquí a 20 minutos. Sí, pero yo no quiero esa universidad. Yo quiero irme a estudiar a Stanford. ¿Pero cómo? Estás loco. No se puede. Bla, bla. En la adolescencia se agudiza porque son cambios profundos hormonales, físicos, psicológicos. Entonces esos conflictos se pueden agudizar o pueden aparecer más profundamente ahí, en esas etapas. Antes de los 6 o 7 no, después de esas etapas sí. Analicen sus propias experiencias. ¿Cuándo comenzó el conflicto con mi madre, con mi padre? ¿Cuándo comenzó? Y seguramente estará ahí.
seguro en las adolescencias. Porque a los 7 años comienza el proceso de individuación, todavía no tenemos eso, todavía no confrontamos, todavía no nos gusta, nos hace sentir mal. Y ahí comienzan las heridas de la infancia como la injusticia, que tiene mucho que ver con diabetes. Sentir que han sido injustos conmigo. Una frase que es lapidatoria y que tiene mucho que ver con diabetes, a ver si se las dijeron, a ver si alguno de ustedes se las dijeron, es, lo hago por tu bien. ¿A quién les dijeron esto? Hay gente que las agarraban con el cinturón, ¿verdad? Porque antes los papás pegaban y bueno, a los que nos sonaron, pues nos sonaron, ¿verdad? Y a los que no, está bien. Pero a mí mi mamá me dio unas buenas nalgadas cuando yo lo requerí. Miren, no me siento traumado ni nada, pero hoy las generaciones de cristal, discúlpenme que me salga del tema un poquito, ¿verdad? Pero bueno, dos buenas nalgadas no se le niegan a un niño en su momento correcto. Claro, los abusos también hay que tener un control, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ese es otro tema. El punto es que cuando, imagínense ustedes, yo con esa herida de la injusticia, porque mi mamá me dice es que esto así tiene que ser, porque lo digo yo, y luego me pega y me dice es que esto me duele más a mí que a ti. Ay, pero si el que está recibiendo los cinturonazos soy yo. ¿Cómo va sumando todas estas experiencias al conflicto original de resistirme? Fíjense bien, esta es la frase, resistirme a la orden en donde me están diciendo que es por amor, porque es por mi bien, pero yo no lo percibo así cuando me están lastimando. Pero, ¿quieres decir algo? Ah, no, perdón. Bueno, entonces, ¿me siguen? Vean cómo se conjugan los elementos simbólicos que conforman la diabetes. La diabetes no apareció cuando la primera vez me dieron una nalgada y me dijeron es por tu bien. No, ahí no se detona. Ahí se programa. En biodescodificación se llama conflicto programante. Ahí me empiezo a programar a que no es un proceso racional, pero empiezo a programar a mi inconsciente para decir, bueno, ¿cómo es posible que me diga que es por amor y a mí me duela? O sea, injusto, ¿no? He tenido casos dramáticos en cuestiones de diabetes en este contexto. Una vez una persona me dijo, es que mi papá me decía, se enojaba con mi hermana y me decía, tráeme el cinturón. Y entonces yo que sentía el dolor que le daban a mi hermana porque le daban unos cinturonazos, me hacía como que no lo encontraba. Pero cuando no lo encontraba, a la que se sonaban era a mí. Y cuando se le llevaba el cinturón a mi padre, nos pegaba a las dos. Y a mí me decía, para que no lo vuelva, para que sepas por qué le hago, para que no lo hagas. ¡Pum! ¿Me siguen? ¿Cómo percibimos esos elementos que construyeron nuestra educación en torno a esa sensación de que esto es injusto? Primero, y me están diciendo que es el amor, pues lo hacen porque me aman, por mi bien. ¿Se dan cuenta? ¿Qué simboliza entonces en el contexto simbólico si dijimos que el páncreas es el general, la insulina es la orden, la célula es mi ser interior? ¿Qué simboliza el azúcar o la glucosa? Pues simboliza eso, el amor, la ternura, el cariño. Entonces, como dice el diccionario, cuando percibo que el amor que me dan no me gusta, me conflictúa. Dicen que me quieren y me lastiman, me duele. ¿Me siguen? ¿Vamos entendiendo esto? Aquí hay un mensajito. El cuestionamiento a la clase de amor. Exacto. El amor es uno. El problema no es el amor. El problema es cómo percibo ese amor. ¿Me siguen?
porque no vamos a sanar a los demás, me voy a sanar yo, voy a sanar mi percepción de lo que es el amor. Voy a seguir leyendo lo que dice el diccionario para irlo desglosando. Técnico, cuarta etapa embrionaria, eso necesitaríamos un pequeño curso de introducción que no voy a hacer, pero la etapa embrionaria nos habla de que nosotros como seres humanos en el vientre de nuestra madre alcanzamos un desarrollo embrionario que está dividido en cuatro etapas. Cada órgano de nuestro cuerpo se crea, sí, se crea dependiendo esas etapas y dependiendo la función del órgano. La primera etapa tiene que ver con los órganos fundamentales de la supervivencia. La segunda etapa tiene que ver con los órganos que están relacionados a la protección. La tercera está relacionado al movimiento. Y la cuarta etapa son las relaciones. O sea, la diabetes es un conflicto que tiene que ver con el tipo de relaciones que estoy entablando con los demás, en donde el amor que yo percibo no me gusta, me resulta tóxico. Y todo comienza en un inicio cuando hay un conflicto programante que puede aparecer en la adolescencia. Es casi seguro que aparezca en la adolescencia. Este concepto se aplica a todo tipo de diabetes, ¿eh? A la diabetes gestacional, a la diabetes infantil, que en la diabetes infantil, si tengo que decirlo, como lo dije hace rato, si le aparece un niño con diabetes antes de los 7 años, el conflicto no es del niño, el conflicto del programa es de su mamá y el niño lo manifiesta. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, cuarta etapa embrionaria tiene que ver con las relaciones. Constelación de conflictos de resistencia y asco. Constelación. Cuando hablamos de una constelación de conflictos, hablamos de varios conflictos que se detonan al mismo tiempo. Por eso llamamos a esto una constelación. Se detonan al mismo tiempo. Pero tiene que ver con resistencia y asco. El amor que percibo no me gusta, pero tengo que aguantar. Tengo que resistir. Cuando ustedes alguna vez se han comido 3 o 4 cucharadas de azúcar así al tiempo, nunca lo han hecho, ¿verdad? ¿Ha tomado Coca-Cola? Ah, pues entonces sí lo han hecho, ¿verdad que sí? ¿Saben por qué le ponen el ácido fosfórico a la Coca-Cola? Pues para que no nos vomitemos con la cantidad de azúcar que nos estamos tomando. ¿Me entienden? Porque si no tuviera el ácido fosfósico, se llama así, creo que sí, fosfático, algo así. Si no lo tuviera y no fuera gaseosa, nos vomitamos de la cantidad de glucosa que nos da, que comemos. ¿Qué pasa, Maru? Ahorita que estás diciendo eso, el lunes me tomé, de confesar, 1 litro de jugo de naranja. Una bomba para tu Despacio, o sea, no así de golpe, sino vaya, despacito. Ujú. Terminé de tomármelo y en ese instante me vomité. Fue Exacto, horrible, exacto, horrible. Y exacto. juré no volverlo a hacer. Qué bueno, no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a Mi hacerlo. esposo se espantó y yo más, la verdad, porque nunca Claro. me había pasado, pero sí fue mucho azúcar. Ok. Eso sucede con el organismo como un mecanismo de protección. El organismo vomitamos o nos da diarrea o vomitamos en el sentido de que tu cuerpo te dice que esto que acabas de ingerir es tóxico y te lo tienes que eliminar lo antes posible de tu organismo. Ese es el sentido del vómito. Entonces, hablando de la glucosa y que la glucosa representa el amor, cuando siento asco es porque el amor que me rodea esto me produce y tengo que sacarlo de mí o no lo dejo entrar, que es el caso de la diabetes. Dime, Dircile. Eso significa de la cuarta etapa embrionaria, significa que ya hemos vivido en esa etapa ya como embrión No, y si, ¿no? no. Las etapas embrionarias, te repito, mira, es que rápidamente, un marco referencial. Existe un médico que se llamó Gerd Hammer. El doctor Gerd Hammer creó una disciplina que se llama la nueva medicina germánica. Y la nueva medicina germánica nos dice, bueno, él propone que el embrión durante su desarrollo se desarrolla en 4 etapas. Cada etapa está relacionada con órganos específicos que cumplen funciones específicas.
La cuarta etapa son todos los órganos relacionados que tienen que ver con las relaciones, que sufren un impacto directo en torno a cómo gestionamos nuestras relaciones. ¿Ok? Ok. Y entre Sí, ellos está el páncreas, el hígado, la vesícula, el estómago. ok, ¿De gracias. acuerdo? De nada. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos esto? Resistencia y asco. Yo tengo que resistir porque es el amor de mi madre, porque es el amor de mi padre, porque es el amor de mis hijos, porque es el amor de mi pareja, porque es el amor de mis amigos, así son. Pero yo no quiero, no me gusta, pero tengo que resistir. O asco al mismo tiempo. Tengo que sacarlo o no lo quiero dejar entrar. La fase activa o simpaticotónica, también del doctor Hammer, nos dice que todas las enfermedades pasan por dos fases, una fase activa y otra fase pasiva. Eso cuando sube la glucosa en la sangre por la falta de insulina y aparece la hiperglucemia. El conflicto está activo, ¿ok? Yo los reto hoy, si tienen un glucómetro en casa, que deberíamos tenerlo todos, si les reto hoy a esto, cuando tengan un disgusto con una persona cercana a ustedes, una confrontación cercana a ustedes con esta persona, dolorosa, que sea repetitiva, pero, o sea, que es una persona por ejemplo, un hermano, mi mamá, mi pareja, un conflicto en donde yo me sienta así, es que me dices que me amas, pero no siento tu amor o no me gusta la forma en la que me amas, ¿verdad? Tómense la glucosa 2 horas después y van a darse cuenta cómo suben los niveles de azúcar. Y ya me dicen si es cierto o no es cierto. Después viene la fase vagotónica del cuerpo, en donde la fase se le llama también fase de reparación, en donde, por supuesto, el páncreas segrega la insulina para nivelar esos niveles de azúcar. En fase de reparación, el conflicto, el nivel de glucosa recupera lentamente la normalidad. En la fase de crisis epileptoide, la crisis epileptoide, decía el doctor Hammer, que es el punto más agudo del síntoma, cuando más mal nos sentimos o cuando más mal estamos. Se produce una vez iniciada la fase de reparación, produce una subida de la glucosa de nuevo, seguida de la recuperación de los niveles. O sea, por eso estamos constantemente subiendo y bajando. Así comienza la resistencia a la insulina. Tenemos picos muy altos y luego bajamos, luego picos muy altos y luego bajamos. Lo peligroso de esto es cuando bajamos demasiado también, cuando llegamos a una hipoglucemia, ¿no? Entonces, tenemos picos y bajones, picos y bajones. La diabetes se supone que es cuando estamos constantes en un nivel alto. Ese es diabetes. Resistencia a la insulina o prediabetes es picos muy altos, ¿de acuerdo? Esto puede pasar de forma brusca y en plena noche, cosa que aumenta el peligro. En el caso de la diabetes insípida, se produce hipoglucemia en la fase de simpaticotonía y recuperación en vagotonía, o sea, al revés, en caída de hipoglucemia. Bueno, después les explicaré lo de la diabetes insípida cuando lleguemos ahí. Ahora, ya vamos entendiendo el marco emocional en el que una persona con diabetes se está presentando. Al amor es igual a algo tóxico, algo que no me gusta recibir, porque ya estoy programado. Entonces, si por ejemplo Maru tuvo experiencias con su papá o con su mamá en donde se sentía que le imponían órdenes y ella era rebelde, no, ¿por qué? No sé qué, de acuerdo a su circunstancia, pues evidentemente hoy el médico que representa para el inconsciente la figura de autoridad como lo representó tu madre en algún momento, pues tu inconsciente que no sabe si está con un médico o con tu mamá, lo primero que va a hacer es respingar. ¿Y qué dice Maru? Es que yo así soy. ¿Qué les dije al principio? Es que yo soy así, ¿eh? Yo no me dejo. Yo pregunto, yo cuestiono. Sí, está bien, pregunta y cuestiona. Pero ahí hay una emoción de por qué, o sea, de resistencia. ¿Se dan cuenta? Ese es el conflicto. No que Maru sea una persona que cuestione. Pues cuando vamos al médico también les digo, oigan, pregunten todo. Los médicos están por ley obligados a explicarnos, ¿verdad? En este país, México,
Siempre salen con que no, nos dan la vuelta porque nos tratan como imbéciles, no ignorantes. Ignorantes somos porque yo no estudié medicina, habrá quien sí, pero no soy imbécil, soy ignorante, pero si usted me explica, pues le entendemos, ¿verdad? Pero hay médicos que te explican hasta con tecnicismos para que digas, no, pues ¿para qué le pregunto? O simplemente se niegan a preguntar. Pero bueno, eso ya dependerá de cada médico. Sin embargo, pues sí, pregunten, cuestionen. Pero cuando hay una emoción de rechazo, de conflicto, de confrontación, ese es el tema que estamos tratando. Y cuando lo justificamos diciendo es que yo así soy, no, yo así soy. Cuídate porque yo así soy. Ahí hay una resistencia, no quieres cambiar. ¿Por qué? Porque el inconsciente ha generado esta forma de relacionarme con los demás como una protección. ¿A qué me estoy protegiendo? A un amor que no me gustó, a una forma de la manifestación del amor, no del amor, ¿eh? Pero como le dije a Vero hace rato, el amor es uno, pero la forma en la que manifestamos el amor puede variar, pero la forma en la que yo lo he vivido nunca me ha gustado o lo he sentido hasta agresivo. Porque realmente a lo mejor mi mamá sí estaba convencida de que meterme un cinturonazo en las nalgas en un momento determinado era una forma de amor, de educarme. Ella sí estaba convencida y lo hacía honestamente y de corazón. Pero yo no lo viví así. Yo lo viví y lo percibí como una agresión que me decían que era de amor, pues pégame, pero no me dejes o cómo. ¿Me entienden? ¿Cómo gestionamos a lo largo de nuestra vida las manifestaciones del amor que hemos tenido? ¿Cómo las han gestionado cada uno de ustedes y cómo la manifiestan también? ¿Qué tipo de manifestación de amor? Por ejemplo, y eso ocurre mucho en los hombres, varones, nos educaron a ser proveedores del hogar y para ser proveedores del hogar, pues trabajamos, salimos a la calle. Hay personas que deciden ser ausentes en ese contexto porque se dedican mucho tiempo en su trabajo, se tienen que viajar o tienen que pasar mucho tiempo en la oficina, etcétera. Pero ellos están convencidos de que es por amor, que lo hacen porque aman a su familia y quieren lo mejor para su familia económicamente. Pero descuidan otras áreas. No van con los chicos a la escuela, no preguntan cómo les fue porque llegan muy tarde. Y cuando empiezan las recriminaciones por los hijos o por las parejas, el hombre se siente como, ¿qué estoy haciendo mal? Si estoy dándoles el amor de una manera y no lo reciben. Entonces yo me siento como agredido, incomprendido. Están siendo injustos, porque yo estoy manifestando el amor de un modo en el que ya a mí me enseñaron, o el que yo aprendí, ¿verdad? Pero a ellos resulta que no les gusta, ¿me comprenden? Entonces, personas, principalmente los varones, que se sienten así. Y una característica del varón es no vincularse con sus emociones, porque también nos han enseñado, esto es histórico, esto es social y cultural, de que mostrar las emociones nos hace vulnerables. Y hombres y mujeres, sobre todo las mujeres y los hombres que tienen este problema, no les gusta sentirse vulnerables, pero no hay nada más alejado de la realidad. No podemos sanarnos y fortalecernos si negamos nuestras emociones. Tenemos que reconocerlas, compañeras. ¿Me siguen? Entonces, los hombres tenemos un problema. Y aquí hay un grupo maravilloso y que yo le agradezco profundamente al compañero que esté aquí, porque normalmente en las sesiones, y todos los que están en mis grupos lo saben, pues la mayoría, el 90% son mujeres. Y los hombres no se permiten, se incomodan, se sienten raros. Dicen, no, es que yo cómo voy a hablar de eso. No es cierto. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en ese contexto social, cultural, familiar, que el hombre no entra en sus emociones. Si hay mujeres que les cuesta trabajo por la necesidad de controlarlo, pues los hombres nos cuesta más. Mm, o nos cuesta, ¿entienden? Entonces, esto pasa, el problema principal de la diabetes es justamente cómo percibo el amor que recibo en esos contextos. ¿Cómo estoy percibiendo el amor que me rodea? ¿Ok? Y que me programó desde muy chiquito o desde muy adolescente, muy joven. Hay un programa ahí.
Sentido biológico, esta parte del diccionario, si ustedes alguna vez lo quieren utilizar, es una de las más importantes, o si no es que la más importante. El sentido biológico lo propone también el doctor Hammer como para decirnos que todas las enfermedades no ocurren por descomposturas aleatorias, sino que obedecen a principios biológicos también y que tienen un para qué. El sentido biológico es el propósito, el para qué aparece el síntoma. Si no lo entendemos, difícilmente vamos a entender lo que viene abajo, que es el conflicto o los posibles conflictos que podemos vivir. Sentido biológico de la diabetes es evitar que el azúcar, que simboliza el amor y la dulzura, que es considerada peligrosa o peligroso, está, ¿verdad? Va teniendo sentido. Entre en mis células, que es mi ser más profundo. El sentido de la diabetes, aparece la diabetes, la célula dice, yo no quiero dejar pasar esto porque me lastima, porque me resulta tóxica. Se necesita hoy que si tienen diabetes, hagan un esfuerzo supremo para entrar en su ser y reconozcan esto o me digan, no, no me resuena a mí, se acabó el tema. Pero es de autoconocimiento profundo el entender esto. Y en todas las relaciones que hoy tienen, todas, principalmente, por supuesto, las relaciones más cercanas que son si son casados con sus parejas o sus hermanos o sus hijos o sus compañeros de trabajo, pero digo, las más cercanas que tienen. La insulina es la llave que abre la célula para que penetre en ella la glucosa. Es la orden emitida por el general, que es el páncreas. También produce una frialdad y separación en muchas de las relaciones. ¿Por qué, compañeros? Porque una persona con diabetes también tiene otra característica. Repito, son generalidades, ustedes me dirán si sí o si no en su caso particular, que es que se callan todo, no dicen nada, todo se lo guardan, todo lo viven en soledad, porque sienten que no me van a entender, no me van a comprender. Ah, mira, Maru es la primera que se siente identificada. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto genera una frialdad en mis relaciones. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. Por eso, arquetípicamente, pues, vemos a la miel como amor, ¿verdad? Cuando decimos que algo es muy amoroso, no le decimos que esto es muy meloso, ¿no? Es un término popular para referirnos justamente a esto, ¿no? Ay, hasta ¿cómo decimos cuando nos llenamos de azúcar? ¿Cómo se llama? Hasta me empalaga. Hasta me empalaga cómo se dan besos estos dos, ¿no? En el parque, ¿no? ¿Cierto? Porque nos hace referencia a este arquetipo simbólico del amor en referente al azúcar o a lo dulce, ¿ok? Y eso tiene también un porqué. El azúcar es una de las sustancias más adictivas, incluso más que la cocaína. Sí sabemos esto, ¿verdad? Más que la cocaína, ¿eh? Y es total y absolutamente legal, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el azúcar, perdón, y en sus diferentes presentaciones, como por ejemplo un chocolate, un helado, un jugo, detona químicos del placer, endorfinas en nuestro cerebro. Muchos de nosotros hemos preferido comer que el chocolatito, que el pastelito, que el refresquito, antes de decirle a mi mujer, oye, vamos a hablar, porque no me gusta lo que está pasando. Como no me pude relacionar con mi mamá como hubiese querido, con mi papá como hubiese querido, pues tengo mi papá o mi mamá de bolsillo, que son la comida. Ya vamos a ver el impacto de la dieta también, ¿eh? Que es muy importante. Entonces, el chocolatito, el dulcecito, los qué, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque nos libera endorfinas en nuestro cerebro. Esto es así, ¿eh? Entonces nos hace sentir mejor, nos da placer. Por eso a los que tienen depresión crónica también les recomiendan de vez en cuando comerse un chocolatito, porque les libera endorfinas.
La mejor liberadora de endorfinas, tengo que decirlo y lo digo con todo respeto, es el sexo, el buen sexo. Si lo han descartado de sus vidas, cómprense una cajita de chocolates una vez al mes. Pero el sexo también libera la misma cantidad de endorfinas, o sea, de químicos del placer. Bueno, el amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El niño disfruta con un dulce. Este es un periodo en la vida del niño en el que necesita mucho amor. Porque a los niños les encanta el dulce por lo que acabo de decir, ¿verdad? ¿Vieron la película ustedes de Willy Wonka? La fábrica de chocolates, la última, no la última versión, sino en donde salió un actor que se llama Johnny Depp. Véanla desde este punto de vista. ¿Por qué el tipo se vuelve chocolatero? Tiene un papá que es odontólogo, pero véanlo cómo lo trata y cómo le dice, es que es por tu bien. ¿Se dan cuenta? Vean la película con Johnny Depp, que es la verdad la única que yo he visto. No he visto ni la anterior ni la que más recientemente salió. Pero esa de Johnny Depp, cuando habla de la relación con su padre, es clarito esto que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Se llama Charlie y la fábrica de chocolate, se llama. Y un adulto con carencias afectivas, tendrá a darse un gusto con un dulce o con la comida en general, intentando compensar esa carencia. Por eso está relacionada la diabetes con la obesidad. El obeso guarda grasa para protegerse, porque lleva un conflicto, y no vamos a profundizar más en la obesidad, lleva un conflicto de abandono y desprotección, de desamor profunda, que compensa muchas veces con la comida, pero es un desorden metabólico, puede llegar a ser un desorden metabólico tan profundo que hay personas gorditas que no comen mucho. Esos son los gorditos emocionales. Y que pareciera ser que tienen metabolismos distintos. Hay quienes comen y comen y comen y comen y comen y no engordan, ¿verdad? Y hay quienes parece que nada más con ver la comida engordan. Tienen metabolismos distintos. Esto no es aleatorio, tiene que ver con esto que les estoy diciendo. La comida detona endorfinas en nuestro cerebro y está relacionada la comida directamente con el amor de mamá en un sentido simbólico para el inconsciente. ¿Por qué? ¿Quién es la primera persona que nos alimenta? Mamá. Todos los desórdenes alimenticios, desde la obesidad hasta las bulimias, la anorexia, etcétera, tienen que ver con mamá. ¿Siguen? Bueno, ya de adultos, cuando somos obesitos, obesos, y la grasa, por cierto, se genera por la acumulación de azúcar, porque comemos mucho azúcar, no porque comamos grasa, esto ya lo sabemos, ¿verdad? En los setentas nos dijeron que no, pues, que era la grasa. ¿No? Y en México que cocinábamos con manteca de cerdo, la prohibieron casi casi la manteca de cerdo y nos atascaron con aceites vegetales que son peor, hoy sabemos que son peor, ¿verdad? Porque lo que nos engorda no es la grasa, es el azúcar, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya de adultos hablamos de un conflicto de carencia afectiva, ¿de acuerdo? El asco, que yo decía hace rato, es una función, perdón, que nos permite detectar y huir del mal alimento, es decir, un alimento, y ahora pónganlo en un contexto emocional, como Maru dice, me tomé el jugo y lo tuve que volver, porque mi cuerpo me dijo, no lo aguanto, no lo tolero, esto es tóxico para mí, adiós. Lo mismo sucede con el amor, con el afecto. Cuando yo siento que el afecto que me dan no me gusta y hasta me hace daño, tengo que sacarlo de mí, ¿de acuerdo? Los conflictos que se relacionan con el de asco, dice aquí femenino, no porque solo le pase a las mujeres, sino porque según la tradición, la medicina tradicional china, este relé o este conflicto se detona en el hemisferio derecho del cerebro.
El hemisferio derecho cerebral está relacionado con la parte izquierda del cuerpo y tiene que ver con la energía femenina, mientras que el hemisferio izquierdo del cerebro está relacionado con la parte más pragmática, parte masculina, y tiene que ver con el lado derecho del cuerpo y el izquierdo del cerebro, y tiene que ver con lo masculino, mientras que el derecho con lo femenino. Pero no porque nada más les ocurra a las mujeres, sino porque estamos viendo que hay una interacción cerebral en su lado izquierdo, pero en las personas zurdas esto ocurre al revés. Si son zurdos, es al revés. Entonces, el asco es una función que nos permite detectar y huir del mal alimento. Los conflictos que se relacionan son el del asco, que es el femenino, y el de resistencia, que es el de masculino, exactamente lo mismo. No porque le ocurra solo a los hombres, sino porque se detonan relés en el hemisferio izquierdo del cerebro cuando el masculino tiene que resistir, porque arquetípicamente es el que lleva la carga, es el que salía a matar al mamut y tenía que pasar muchos días sin comida y resistiendo. ¿Me entienden? Es arquetípico, es la información primitiva que tenemos. Cuando algo nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en sangre, lo que impulsa a comer más porque las células del cuerpo están detectando que hay una baja de insulina, una baja de glucosa, y la glucosa la necesitamos para tener energía, y entonces la única forma de obtenerla es comiendo. Cuando hay algo que nos produce asco. Estamos hablando, por supuesto, de las relaciones, ¿verdad? No se nos olvida esto. Ya que a las células les falta azúcar para funcionar. La resistencia, como es masculina, porque no, pero ya repetimos que no es porque le pasa solo a los hombres, porque el hombre debe aguantar más tiempo sin comer cuando caza mantiene la insulina en sangre y debe resistir. Es decir, es un arquetipo, es un simbolismo. Hoy las mujeres salen a trabajar, hoy las mujeres son proveedoras, hoy las mujeres sostienen familias. Entonces están mucho en el lado masculino. Todos los seres humanos tenemos mitad femenino, mitad masculino y debería estar en armonía, pero hay veces que somos más en lo femenino y veces que estamos más en lo masculino. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pregunta del tema, a ver, Maru. Ahorita que estás diciendo esto del asco, sí me checa, porque el sábado a las 2 de la mañana mi marido me tuvo que llevar a urgencias por el tema de la tos. Me dolía mucho el Ajá. pecho y todo, ¿no? Entonces, pues les avisé a mi familia, incluyendo a mi mamá, que lo que había pasado y que me habían vuelto a cambiar el tratamiento y que había terminado en urgencias. Ujú. Pasó sábado, domingo y lunes, bueno, hasta ayer apenas hablé con mi mamá, pero mi mamá ni siquiera me preguntó, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Cómo te fue en urgencias? Vaya. Ujú. Y el lunes me tomo el jugo de naranja y entonces, pues me dio asco y lo vomité. Bueno, pues ahí puede estar relacionado esto que esperas de tu madre, Ajá, el amor como tú lo esperas, fíjense, y sí. que no resulta. Sí, no, y mi mamá tiene amor tóxico y condicionado además, o sea, te quiero, pero me das, te Bueno, amo, pero espero de ti esto. Entonces sí, y sí, mi mamá siempre me decía, ay, mijita, ya cállate, ¿y por qué me voy a callar? ¿Y por qué me dices esto? ¿Y por qué lo voy a hacer? Sí, claro, siempre, ahí está. Entonces te estás resonando. sí. Mantén eso ahí porque cuando llegue la parte de donde vamos a hablar de nuestros testimonios, lo vamos a recuperar. Tiene mucha importancia. Muy bien. Después vienen los conflictos. Por cierto, antes de que se me olvide, si quieren que les envíe el PDF de este diccionario, me dicen. Y lo publico en el grupo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Órale. Mario, tú ya lo tienes, porque tú estudiaste conmigo, entonces tú lo tienes. Luego viene el diccionario, viene los diferentes conflictos que pueden estar relacionados a la diabetes en los diferentes tipos de diabetes, pero son generales. Los vamos a explicar, pero son en términos generales que ustedes tienen que resonar
de acuerdo a su experiencia personal. Conflicto, bueno, ya hablamos de constelación de conflictos, ya vimos que son asco, resistencia, eh, conflicto de asco y conflicto de resistencia. El conflicto femenino de asco es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico. Por ejemplo, intolerancia a los migrantes, que bueno, eso es un ejemplo nada más. Dice Verónica, déjenme leer esto. Más bien, el no aceptar la manera diferente de amar es lo más complicado, el no decir lo que gusta o no. Cada quien ama diferente. Sí, exactamente, Vero, exactamente. Cada quien tiene una forma diferente de manifestar el amor y cada uno tiene una forma diferente de percibir ese amor. Y aquí hay una serie de conflictos que los vamos a ir desgranando más adelante, porque pues yo no puedo andar cambiando a las personas, pero tampoco tengo por qué resistir a algo cuando no me siento amado. ¿Me entienden? No, es un error también creer que, bueno, pues es que así me ama, pero yo no me gusta, pero me siento mal porque me siento agredido o agredida. ¿Tengo que aguantarme ahí? Pues no, tampoco. Vamos a ver este tipo de problemáticas. Entonces decimos, el conflicto femenino es el asco, es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico, por ejemplo, la intolerancia a los migrantes o, por ejemplo, lo que decíamos, lo que dice Maru, mi mamá no ni siquiera me preguntó cómo estaba. Es una forma que no es la primera vez que te ocurre, ¿verdad, Maru? O sea, tu mamá sí ha sido siempre. Y tú hoy, a pesar de la edad que ya tienes y el tiempo que llevas de conocer a tu mamá, sigues creyendo y esperando que sea diferente. Entonces, ¿quién está mal, la mamá o Maru? ¿Te dan cuenta? Ese es el error. Ese es el error. Y ahorita, bueno, lo vamos a ir degradando la siguiente clase porque ahorita ya casi nos vamos. Déjenme terminar con los conflictos. En cambio, el conflicto masculino de resistencia permite sobrevivir, pero nos aísla. Por eso los diabéticos se aíslan, se sienten tremendamente solos, solos. Nadie les entiende, nadie los comprende. Nadie, ¿entienden? Pero tienen que resistir, tienen que aguantar. La diabetes está ligada a la ternura o a la dulzura, que es el azúcar, cuando es percibida como un peligro para mí. Por ejemplo, el caso de un hombre que recordaba que hasta a los 3 años fue cuidado por sus tíos. Él se negó a los afectos de sus padres porque sintió que no le querían. La dulzura de mamá es un peligro. ¿Por qué? Pues porque seguramente no lo querían como los tíos lo querían, como los tíos le manifestaron el amor. ¿No? Ah, mira, Maru, y de veras que yo no escribí el diccionario, ¿eh? Pero se ajusta a tu caso así como anillo al dedo. Explícanos por qué rápidamente, para que no crean que me lo estoy inventando. Porque me criaron mis abuelitos maternos. Ujú. Mi mamá tenía 20 años y estudiaba, iba a la escuela y lo que menos hacía era cuidar a la niña. Desde que yo nací, mis abuelos maternos cuidaron de mí. Entonces yo a mi mamá la veo como mi hermana mayor, no como mi mamá. O sea, para mí no es autoridad mi mamá, pero sí me afecta su forma de dar cariño. Entonces, yo siempre crecí con mis abuelos maternos Ajá. y yo esperaba que mi mamá me diera el cariño como ellos Como me lo ellos se daban. lo manifestaron. Mi Claro. papá, yo a los 4 años dejó pues se fue. Ajá. No dejé de convivir con él porque sí lo veía, pero se fue de la casa. Entonces, pues mi papá, cero. O sea, entonces yo esperaba ese cariño de ellos como Ujú. mis abuelos maternos me lo daban, pero no era así. Pues no, no era así, porque eran otras personas. Lo vamos a ir también desgranando, pero para que vean que no me lo estoy inventando y por eso Maru estaba, sí, a mí, yo me ajusto al tema. Pues sí, claro, se resuena. Ahora sí, vamos a ver rápidamente por tipos de diabetes. Diabetes tipo uno, que es, acuérdense que la diabetes tipo uno es cuando la insulina no, cuando el páncreas no segrega insulina, es el lado masculino de la corteza cerebral, el lado derecho. No se envía o eyacula en un sentido simbólico insulina y por lo tanto no llega a la célula. Esto es en un sentido, repito, metafórico y por eso se le llama el lado masculino. Debo resistir porque hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Pues cuando una persona no se siente amada, se siente desprotegida. Y ese es el peligro arcaico, lo que platicaba hace un momento del sentido de pertenencia. La ternura es peligrosa para mí. La ternura no en general, la forma en la que me manifiestan la ternura.
¿no? No quiero que entre el amor dentro de mí. ¿Por qué? Porque me lastima. ¿Cómo es posible que me digas que me amas y me pegas o no vienes o ni siquiera me preguntas cómo estoy? La ternura es peligrosa para mí, no quiero que entre el amor dentro de mí, el amor es tóxico, peligroso, ejemplo. Aquí también tiene que ver, por ejemplo, los tocamientos sexuales inapropiados, familiares que te quieren pero que te pegan, etcétera. Por ejemplo, si en algún momento tuvieron algún tipo de violencia sexual, pueden, el inconsciente no relaciona no clasifica esto, pero puede relacionar la sexualidad con algo tóxico, algo que es violento, pero habría que decodificarlo, habría que trabajarlo, si es el caso. El tipo 2, que es por cierto la diabetes más común, que es cuando existe la insulina, pero el cuerpo por alguna razón, las células no se quieren abrir, que es el lado femenino de la corteza, o sea, aparece, se manifiesta en el relé izquierdo. La insulina está disponible, pero la célula impide su penetración. Por eso, en un sentido simbólico, se le dice que es femenino. A menudo estas personas son hiperactivas, tienen la necesidad de acumular energía. Casi siempre diabetes implica casa dividida por dos. O sea, es una forma de expresarnos simbólicamente de que yo me siento dividido. Me dicen que me aman, pero no lo siento, pero son mis hijos, o es mi marido, o son mis padres. Pero claro, es que nos han dicho que los padres todos quieren a sus hijos. ¿Por qué no me quieren? O todos los hijos quieren a sus padres. ¿Por qué no me quieren? ¿O por qué mi marido está aquí y no me quiere? ¿O no siento ese amor aunque diga que me quiere? ¿De acuerdo? Entonces, casa dividida por dos. Está muy relacionada también con familias disfuncionales, ¿eh? O sea, ahí hay que revisar también el contexto familiar. También es cuerpo dividido por dos, puesto que mi cuerpo es mi casa, un simbolismo. Mi país, mi tierra es una extensión de mi cuerpo. Cuando otras personas entran en mi casa, no me toleran o no los tolero. Y eso hace que me aísle. Asociada también a la soledad del corredor de fondo. Es una forma de referirnos a la forma en la que las personas nos aislamos, creemos que tenemos que resistir, que es la cruz que Dios nos dio. A ver, ¿cuántas veces han escuchado esta frase? Pues es que no hay más. Es que es lo que me tocó vivir. Es que es la cruz que Dios me dio. Ni modo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? Resisto. ¿De acuerdo? Las relaciones frías y distantes ya las vimos también dentro del clan, justamente por ese aislamiento, pues se dan relaciones frías. Existen cierta noción de impotencia muscular o psíquica, puesto que hay un enfrentamiento con la autoridad, que puede estar representada por mis padres, mi pareja, mi país, la policía, el gobierno, bla, 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 ¿no? Me resisto. Quiero dulzura, pero recibo tortura, dice por ahí, ¿no? O sea, el amor no me gusta. Conflicto activo de resistencia de autoridad abusiva que hace cosas repugnantes, la resistencia a la autoridad. O sea, considero que es malo, que es tóxico para mí la forma en la que me siento sometido a esa autoridad. Aunque él diga que me ama o ella diga que es por amor, me siento yo sometido. Bien, y por último, la diabetes insípida, que tiene la función de eliminar un líquido peligroso. Es una situación de supervivencia ligada a la madre o a la parte femenina. Hay que deshacerse de un veneno real o simbólico inoculado en nosotros. Palabras muy duras que me manchan en una memoria o a un conflicto del clan. La diabetes insípida está más relacionada con llevar memorias de nuestros ancestros. Y aquí podemos entender que puede ser que la abuela o mi padre tenga diabetes o no, o mi abuela o no, puede ser que se manifieste o no, pero más bien cómo vivieron el amor ellos, ¿de acuerdo? Pero la diabetes insípida está relacionada con mi historia familiar. Ahí sí valdría la pena que se dieran una vuelta a entender qué sucedió con mis ancestros, ¿ok? Porque si bien ya vimos que no es una diabetes, la diabetes no es genética, sí tiene que ver con el medio ambiente emocional en el que crecieron. ¿De acuerdo? Me falta aquí la diabetes gestacional, que es justamente esa diabetes cuando aparece en las personas, las mujeres que están embarazadas, ¿no?
Ahorita les digo rápidamente la diabetes insípida, su relación, y la diabetes gestacional, voy a referirme a ella, que es la, le repito, cuando los niveles de azúcar se elevan en las mujeres embarazadas. eh, y por supuesto tiene que ver con la forma en la que la persona está relacionada con su embarazo, las circunstancias de su embarazo, cómo vivieron el embarazo, se sienten amadas o se van a sentir desplazadas por el bebé, porque hay muchas mujeres que sienten este miedo, ¿no? Me voy a sentir desplazada o desplazada, sí, desplazada por mi marido, por mi familia, ya no me van a poner atención a mí, ¿de acuerdo? La diabetes insípida. ¿Tú querías decir algo, Maru? Sí, mi papá era diabético y su papá era diabético. Y sinceramente el cariño, el amor en esa familia nunca existió. Ajá. De hecho, creo que un Entonces, hermano de mi papá también era diabético. pues entonces ahí está, podemos entender que la diabetes, en tu caso, no es genética, eso lo repetimos, ¿eh? Y además no lo digo yo, lo dice ya una ciencia que se llama epigenética, pero sí está repitiendo el ambiente emocional que, que es heredado, son memorias heredadas de desamor, ¿de Sí, acuerdo? La sí, diabetes insípida es un desequilibrio de la sal y el agua en nuestro cuerpo. Producto de esta acumulación de azúcar. Son esas personas que sienten una sed intensísima, una muchísima sed y muchas ganas de ir a orinar, que es una característica de la diabetes en general, pero cuando esto se acentúa, se le llama diabetes insípida, ¿de acuerdo? Porque no hay una regulación de la salinidad. Acuérdense que lo que nos hace retener los líquidos es la sal. Si excedemos esa cantidad de sal, pues aparecen los famosos edemas o la acumulación de agua, pero cuando no tenemos sales minerales, pues no nos da, siempre vamos a tener sed, vamos a estar deshidratados. Esto aparece mucho bueno, es un síntoma común en la diabetes. El cuerpo pide mucha agua porque se pierden muchos líquidos. ¿De acuerdo? Les contesté lo de la diabetes insípida. Cuando ustedes sienten muchísima sed y tienen muchas ganas de orinar, sí, efectivamente, tiene que ver con la diabetes en sí, es un cuadro, es parte del cuadro, pero hablando específicamente es como que necesito eliminar algo muy peligroso para mí. Hay palabras, memorias, palabras, recuerdos que me lastiman muchísimo y las tengo que eliminar. ¿De acuerdo? Compañeros, compañeras, voy a mandarles el PDF en el grupo. Quiero que lean lo que acabo de leer yo. Quiero que revisen el video en la explicación y quiero que me apunten en su cuadernito, en una hoja, en lo que sea, lo que les resuena de esto que acabamos de desgranar. ¿De acuerdo? La próxima clase sí vamos a hablar. Ya no voy a leer el diccionario, a hacer testimoniales. Y por consideración al compañero, porque lo interrumpí, vamos a comenzar con él para que nos explique todo lo que nos quería explicar y su vivencia personal, hasta donde él quiera y hasta donde él pueda. Igual para todas ustedes, pero yo quiero que se lleven esta reflexión a su casa para que identifiquen estos conflictos en su vida. La próxima clase no solamente los voy a escuchar a ustedes, sino les voy a dar recursos terapéuticos que tienen que ver con la metodología de la biodescodificación para que puedan ir sanando la percepción. El punto medular es que como bien llegamos a esta conclusión todos, el tema no es el amor en sí misma, sino la forma en la que yo aprendí a, a recibir el amor, la forma en la que me demostraron el amor y la percepción que yo tengo de eso. Porque el amor es uno, pero hay diferentes formas de manifestar el amor. Es tan importante no generar juicios de valor porque creemos que un amor de una manifestación es malo y la otra es bueno. Ese es el truco, este es el secreto, que no existe esta definición de lo bueno y de lo malo. Es. Si para mi madre o para mi abuela agarrarnos a golpes era una manifestación del amor porque ella creía en su cabeza que es la forma de mantenernos en línea, alineados con las buenas costumbres y no desbalagarnos o descarrilarnos, es una manifestación del amor que hoy yo puedo decidir aceptar o no.
Cuando soy niño no puedo, pero cuando hoy soy adulto sí, sí puedo decidir que esto no me gusta, pero no intentar cambiar a la persona, sino cambiar mi percepción. Entonces, o acepto o me retiro, pero con responsabilidad de lo que yo he decidido hacer. Y no normalizo conductas, aunque me duela. Acuérdense que una gran barrera que tienen las personas con el síntoma es que no quieren hablar. Se van por las ramas, dan vueltas, dicen por aquí, no van al punto medular porque no les gusta sentir, porque las emociones también para ellos son dolorosas, los recuerdos. Entonces ese ejercicio se los dejo en sus casas, tienen una semana para que lo hagan en la intimidad de su casa y apunten lo que tengan que apuntar y lo que quieran compartir en clase, bueno, en el taller, ¿de acuerdo? Pero acuérdense, la diabetes tiene que ver con la forma en la que yo he percibido la manifestación del amor, empezando por lo más fundamental que es mi familia, mi padre, mi madre, sobre todo las figuras de autoridad. Hay que identificar papá, mamá, ¿de acuerdo? A veces nos confundimos porque creemos que mi papá fue injusto. Ah, pues el conflicto es con mi padre. Sí, pero mi mamá, ¿qué hizo? Nada. O sea, a lo mejor no llevamos el conflicto con papá, a lo mejor lo llevamos con mamá porque no hizo nada. O viceversa, mi madre era muy dura, muy estricta, muy violenta. ¿Y mi padre qué hizo? Nada. O no estaba en casa, o nos abandonó, o estaba trabajando, era un hombre ausente, no hizo nada. Entonces el verdadero conflicto está con el hombre que no hizo nada. ¿Entienden? No precisamente con mamá que fue muy dura. Ahora, ¿cómo manifiesto yo el amor? También es importante que hoy ustedes entiendan cómo están manifestando el amor. No le van a dar gusto a las personas, eso ya lo sabemos, porque es imposible darle gusto a la gente. Pero sí es importante que ustedes reflexionen en la forma en la que están manifestando el amor. El amor es comunicación, el amor es confianza, el amor es compañerismo, solidaridad, ¿entienden? Y también el amor es decir adiós cuando se tiene que decir adiós. También es una manifestación del amor. El soltar es una manifestación del amor. ¿Cuántas veces estamos reteniendo situaciones, pensamientos, cosas porque creemos que es que así me educaron, es que esto es lo correcto, es que así soy, pensando que es amor propio cuando no lo es, porque me estoy lastimando, ¿de acuerdo? La diabetes hoy está catalogada también como una enfermedad autoinmune. O sea, me ataco a mí mismo. En biodescodificación decimos que las enfermedades autoinmunes tienen que ver con esa resistencia a soltar mis creencias. Como estoy tan aferrado a mis creencias, mis propias creencias me lastiman. Es como estar abrazando un cactus. No, me estoy enterrando las espinas, pero digo, es que esto es mío. No lo voy a soltar cuando me estoy desangrando. ¿Me siguen? Es una metáfora. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio es lean la sección de diabetes, hagan una reflexión, vuelvan a leer, vuelvan a revisar la clase y la próxima semana sí van a hablar ustedes. Yo hoy hablé mucho, ahora les toca a ustedes. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre lo que les sugiero que hagamos? ¿Comentarios? ¿Nadie? Eh, Dime, yo no, Dios. sí, yo no soy diabética, Ajá. pero por mi hijo eh, vine a hacer el taller porque no lo hice estudios clínicos todavía, pero eh, soy terapeuta en biomagnetismo y trabajé en él la parte de resistencia a insulina y me indicaba que necesitaba eso. Y tiene un poco de sobrepeso y dificultad para bajar. Por más alimentación saludable que estamos haciendo, ¿verdad? Veo esa diferencia. Entonces, ahora mi pregunta es, tengo que detectar qué es, él tiene 10 años, qué es cuál es la parte tóxica que está absorbiendo, que lo está haciendo así, ¿verdad? Mira,
¿En qué edad le diagnosticaron la diabetes y qué tipo de diabetes? No, él no es Ah, diabético, ¿resistencia a la pero insulina? resistencia a insulina solamente en un test con biomagnetismo lo hice, ¿verdad? Ok, Hace poco nomás, hace pocos días. Y ok, como vi el taller, te decidí entrar interesó. para participar, para conocer más y ver cómo tratarme. Perfecto. Bueno, el conflicto por la edad de tu hijo nace en ti. Ujú, Así que lo primero que tienes que hacer es hacerlo como si, no que tú manifiestes la enfermedad o el ujú. síntoma, sino que tú llevas la conflictiva que él la puede estar somatizando. Ok. Pero Ujú, como él tiene 10 años, yo no me aislaría del padre. Así que la ujú. historia del papá de tu hijo también tiene mucho que ver con Susi. Pero empieza por ti, que es lo más fácil. Ok, Empieza por la reflexión hacia tu persona. Además, lo que descubras como eres terapeuta te va a ser de una utilidad para lo que puedas más adelante ver con tus clientes, sí, porque por es el eso mismo pensé. camino. Ujú. Qué bueno, bienvenida. Entonces, ahí está. Muchas gracias. Agradeces a ti, Araceli. O sea, básicamente es igual, solo que aplícalo en ti. En él no, porque él está en construcción. Todavía no es maduro, no gestiona sus emociones, pero sí las resiente y las manifiesta. O sea, no las gestiona todavía como alcanzará en algún momento a gestionarlas, porque está Ok, en desarrollo su parte prefrontal, etcétera. Pero está en construcción. Entonces, el asunto es contigo. Tú sí puedes entenderlo y en base a ti ver qué le pasa a él, cómo lo está gestionando él. ¿De ok. acuerdo? Muy bien. Bueno, y qué bueno que me dices porque así te voy conduciendo también de manera más personalizada hacia allá. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? A ver, Maru. Tú sabes que a mí no me gustan los abrazos, Ok. ni la cercanía de la gente. Entonces, mi espacio vital es lo largo de mis brazos. Pero últimamente lo he permitido. O sea, ya permito que la gente me abrace, que la gente se acerque. Y curiosamente mis niveles de azúcar están en 90, 95. Ya discuto menos, ya he tratado de soltar el control y sí me he sentido mejor. Pero lo del lunes sí fue así como que, ¿qué me pasó? Hasta ahorita lo entendí, pero sí me cuesta mucho trabajo el ser dulce con la gente. Entiendo. Lo que te puedo decir a todos es que no se obliguen a hacer algo que no quieren ser, porque entonces no nace de un cambio honesto o profundo, sino de una forma de decir, es que si abrazo ahora, mis niveles de glucosa bajarán. No, no ocurre así, porque la misma sensación de rechazo está. Es un Mm. proceso, Maru. Date oportunidad de sentir otras manifestaciones del amor. Y si te das cuenta que el abrazar no es lo tuyo, no pasa nada, pero ya lo tienes consciente. Sin embargo, Ujú. vas a permitir otras manifestaciones del amor y también vas a darte cuenta de que no vas a juzgar a los demás por sus propias manifestaciones de amor. Que eso también es Sí. lo que nos lastima, el juicio hacia esa forma en la que los demás manifiestan el amor. Sí, y eso me pasa con mi marido, o sea, ya entendí que su forma de amarme es así. Al principio teníamos muchos problemas porque yo decía, es que tú no me quieres como yo quiero que me quieras. Ahorita ya entendí que es así y vaya, y tenemos 25 años juntos. Entonces, pero ya lo estoy trabajando, lo estoy sanando y la relación entre él y yo ha ido mucho mejor porque él también ya entendió que mi forma de amarlo es Es no así, estarlo abrazando porque no me gusta, ¿no? pero hay otras manifestaciones que puedes Sí, percibir y puedes dejar sentirte amada de otra forma. sí, Este es el camino. Lo estás ujú, haciendo bien. Ahora ya lo sabes, ahora ya eres más sí. consciente, pero lo estabas haciendo muy bien. Ujú. ¿Ok, compañeras, Ok. compañeros? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Nos despedimos entonces. Van a tener esta grabación a más tardar el día de mañana. ¿Tú, Vero, quieres decir algo? Ah, no, te estabas despidiendo. Perfecto. Entonces nos vemos la próxima semana. Cuídense, estudien y cualquier pregunta también adicional me la pueden hacer por WhatsApp. Nos vemos. Adiós.